La lluvia caía con esa constancia mansa que no asusta, pero empapa el alma. Un repiqueteo suave contra los ventanales de la cafetería formaba un ritmo casi hipnótico. Las gotas resbalaban por el vidrio empañado, dejando caminos sinuosos, como si el día entero decidiera llorar sin vergüenza. Emilia, 36 años, estaba allí desde hacía unos minutos, aunque parecía habitar ese rincón desde mucho antes. Su mesa era pequeña, junto a la ventana, con una lámpara cálida que iluminaba apenas lo necesario para crear un refugio íntimo dentro del bullicio apagado del lugar. Revolvía su café con canela lentamente, sin prisa, casi como si intentara mezclar pensamientos y emociones en esa taza tibia. Las manos le temblaban apenas, pero nadie lo notaba. Tenía ese tipo de temblor silencioso que solo conocen quienes han sostenido demasiado con muy poco. Era una mujer fuerte, sí, pero cansada. Una mujer que había aprendido a sonreír cuando el mundo esperaba eso de ella, aunque por dentro hubiera días en los que no encontraba motivos. La cafetería olía a pan recién horneado, a mantequilla caliente, a nostalgia dulce. Aquella mezcla de aromas era su pequeña escapatoria del mundo exterior, un espacio donde podía respirar hondo sin que nadie se lo reprochara. A veces pensaba que la vida estaba hecha de pequeños refugios, un banco del parque, un libro viejo, una taza de café, y que si uno lograba reconocerlos, podía sobrevivir incluso a las pérdidas más grandes. Esa mañana había decidido darse un descanso mental, un momento para reorganizar su interior, para ordenar las grietas que se abrían y cerraban según la estación del corazón. Pero el destino, siempre tan teatral, tan caprichoso, tan dueño de sus propias ironías, tenía otros planes. La campanita de la puerta sonó con un tintineo breve y conocido. Emilia levantó la vista apenas, sin intención real de mirar a nadie, pero el aire cambió de golpe, como si la habitación hubiese inhalado profundamente, y entonces lo vio. Era él, su exnovio, el hombre que la había amado intensamente durante un tiempo breve y que la había dejado en esa misma cafetería, con el mismo olor a canela y lluvia, con el mismo paisaje gris detrás del vidrio. Él entró sonriente, luminoso, caminando con una soltura que le provocó un nudo en la garganta. Y lo peor, lo absolutamente devastador, venía tomado de la mano de una mujer más joven. Ella reía. Él también. Sus dedos entrelazados parecían una declaración pública. Aquí estamos, felices, radiantes, completos. Emilia sintió como algo dentro de su pecho se apretaba con violencia. No era celos, no era amor, era algo más profundo. Era sentirse reemplazada, olvidada, como si su historia hubiese sido solo una transición hacia la felicidad de otro. El estómago se le cerró, la respiración se volvió corta, y una frase absurda cruzó su mente. No puedes dejar que te vea sola. No aquí, no hoy. Quiso esconderse detrás de la carta de bebidas, quiso levantarse y huir, quiso desaparecer. Pero no hizo nada. Se quedó allí, atrapada entre la vergüenza y el orgullo, preguntándose cómo podía neutralizar aquel golpe. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina más tranquila de la cafetería, un hombre elegante pero discreto leía un libro antiguo. Era alto, con manos largas y firmes, y una expresión concentrada que caía sobre las páginas como si conversara con ellas. Su ropa era simple pero impecable, una camisa oscura bien planchada, un abrigo apoyado en la silla, zapatos limpios pese a la lluvia. Era ese tipo de persona que parecía cargar un silencio propio, un silencio que no pesaba, sino que invitaba a acercarse. Las páginas del libro estaban amarillentas, claramente gastadas por los años. En los márgenes se veían anotaciones hechas con lápiz, lo que revelaba que él no solo leía, estudiaba, reflexionaba, dialogaba con las palabras. Había algo profundamente nostálgico en eso, y algo dentro de Emilia se movió. Un impulso irracional, un acto desesperado, un salto al vacío. Dejó la taza en la mesa, se levantó y caminó hacia él antes de que su mente pudiera detenerla. Su corazón latía tan fuerte que sintió que la delataría.
Se detuvo justo frente a su mesa, respiró hondo y sin pensar demasiado susurró: ¿Podrías ser mi novio por unos minutos? Lo dijo así, sin adornos, sin ensayos, con una voz que le tembló ligeramente, pero que llevaba una verdad profunda. No quería parecer derrotada frente a su ex. No quería que él se sintiera superior. No quería ser la mujer que quedó sola mientras él seguía adelante. El hombre levantó la vista, despacio. Sus ojos eran tranquilos, de esos que parecen reconocer la tristeza al instante sin juzgarla. No tenía la expresión confundida que Emilia esperaba. Ni sorpresa, ni burla, ni desdén. Solo una curiosidad suave, casi compasiva. Cerró el libro con calma, sin brusquedad, y marcó la página con una tarjeta vieja, alargada, con bordes un poco doblados. Un gesto tan sereno, tan consciente, que hizo que ella se sintiera aún más expuesta. Como si él tuviera una paciencia infinita para aquel tipo de locuras ajenas. «De acuerdo», dijo finalmente. Su voz era profunda, cálida, como si hubiese sido diseñada para dar seguridad. «Pero dime, ¿cómo debo llamarte?» Emilia sintió que el mundo se detenía por un segundo. No esperaba que dijera sí. No esperaba nada. Solo quería escapar del dolor. «Emilia», respondió, apenas audiblemente. El hombre asintió. «Bien, Emilia», dijo él con una sonrisa discreta. «¿Me permites tomar tu mano?» Ella dudó un instante. Sus dedos temblaban, pero extendió su mano. Y él entrelazó sus dedos con los de ella, con un cuidado tan delicado que el simple gesto la desarmó por completo. El ex, al verlos juntos, abrió los ojos con sorpresa. Emilia sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era deseo, no era vanidad. Era dignidad recuperada. La camarera, que había observado todo desde la barra, sonrió con una ternura cómplice, como si supiera que algo grande, algo profundo, acababa de empezar allí, entre el sonido de la lluvia y el aroma de la canela. Y Emilia, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le devolvía un poco de aire. No sabía quién era aquel hombre, no sabía qué historia arrastraba, no sabía qué decisiones estaba empujando con aquel favor extraño, pero algo en su mirada, algo en su calma, algo en la forma en la que había aceptado su petición sin dudar, le dijo que ese momento no era un accidente, era un cruce, un comienzo. Una mentira pequeña, sí, pero una verdad enorme a punto de revelarse. La mano de Emilia temblaba entrelazada con la de aquel desconocido, pero él no soltó. Su agarre era firme sin ser invasivo, cálido sin ser posesivo, como si llevara años sosteniendo manos que ya no sabían confiar. Y esa combinación delicada hizo que el corazón de ella latiera con una fuerza extraña, casi olvidada. El ex pasó junto a ellos con una sonrisa forzada, esa sonrisa pulida que los hombres usan para disimular la incomodidad sin admitirla. La mujer joven a su lado miró con curiosidad pero sin sospechas. Emilia se enderezó en su asiento, por primera vez en años sintiendo que no era la mujer dejada atrás, sino alguien que tenía una historia que aún no había terminado de contarse. Cuando la pareja se alejó hacia la otra mesa, el desconocido, que pronto ella sabría que se llamaba Julián, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró: «¿Quieres que sigamos con la actuación o prefieres que finjamos que no pasó nada?» Emilia se llevó una mano al pecho. «Lo siento, no sé en qué estaba pensando». «En protegerte», dijo él sin dudar. «Y está bien». Aquella respuesta, tan simple, tan humana, fue como una brisa inesperada en pleno invierno. Emilia lo miró con agradecimiento y con un poco de vergüenza. «Gracias por salvarme del momento». Julián sonrió con suavidad. «No te salvé, solo te acompañé». Se quedaron en silencio unos segundos, un silencio que no pesaba, sino que envolvía. La lluvia seguía cayendo lánguida afuera, golpeando suavemente la ventana como si marcara el tiempo de un vals triste. Emilia quiso agradecerle de nuevo, pero las palabras no le salían. Entonces él, con una naturalidad desconcertante, estiró la otra mano y acomodó un mechón de su cabello detrás de la oreja.
El gesto fue tan delicado que su cuerpo entero se estremeció, como si hubiese sido vista de una forma que nadie la veía desde hacía mucho. «Eres buena actriz», le dijo él en tono ligero. «No, no lo soy», murmuró ella. «Solo me moría de miedo». «That's what makes it real», respondió él, mezclando un inglés suave que delataba educación o viajes. «El miedo también actúa». Emilia soltó una risa nerviosa, un poco rota. Esa mezcla extraña de vulnerabilidad e ironía la hizo sentir más viva de lo que había esperado. La camarera se acercó con 2 cafés nuevos, aunque Emilia no había pedido otro. Miró a Julián, luego a Emilia, y dijo: «Una pareja bonita». Los dos se quedaron en silencio. La palabra pareja cayó como una piedra suave, pero profunda. Emilia tragó saliva. «No somos...» Julián la interrumpió, con una sonrisa amable. «Gracias. Nos hace bien escucharlo». La camarera guiñó un ojo y se fue. Y entonces Emilia sintió las mejillas arder. ¿Por qué él dijo eso? ¿Por qué lo dijo así? Como si realmente fueran algo. Julián la observó apenas un segundo, notando su nerviosismo. «Si quieres, puedo irme», ofreció él muy serio. «No quiero incomodarte». Emilia negó rápidamente. «No, no, quédate. Solo... no entiendo por qué aceptaste». Él apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Porque yo también necesitaba una pausa de mí mismo», dijo finalmente. «De mis rutinas, de mis silencios y... porque no todos los días alguien con tu mirada aparece en mi mesa pidiéndome que juegue a hacer algo que quizá no es tan mentira como parece». Emilia sintió un vuelco suave en el pecho. No sabía qué responder. Las palabras de él parecían tocar un lugar muy íntimo, muy escondido. Respiró hondo. «Mi ex», dijo en voz baja, «fue importante y me dejó en este mismo sitio, por otra mujer». «¿Por qué?», preguntó Julián, sin juicio, sin morbo. «Porque según él yo me había apagado, que necesitaba a alguien más joven, más divertida, más ligera». Los ojos de Julián se oscurecieron con una mezcla de sorpresa y tristeza. «¿Te dijo eso aquí, en esta mesa?» «Sí». Él bajó la mirada, como si le doliera a él también. Qué crueldad disfrazada de sinceridad. «Supongo que tenía razón», dijo Emilia con un tono de resignación. Julián la miró fijamente. «No, no la tenía. Hay gente que pierde la luz, y gente que la esconde para que no la vuelvan a apagar». A Emilia se le quebró algo profundo, una grieta que llevaba años sellada con silencio. «¿Por qué dices eso de mí?» «Porque lo veo», respondió él sin dudar. «La forma en que te sientas, la forma en que te disculpas por existir, eso no lo causa la edad, lo causa la herida». Ella bajó la mirada, sintiendo los ojos arder. No quería llorar, no allí, no delante de un extraño, pero las lágrimas se asomaron igual traicioneras. Julián estiró su mano lentamente, como quien se acerca a un pájaro herido, y dejó un pañuelo bordado frente a ella. Las iniciales JM brillaban apenas bajo la luz amarilla. «Puedes llorar», dijo él. «No voy a pensar menos de ti». La frase la atravesó, porque era exactamente lo que más necesitaba escuchar, y lo que menos esperaba. Emilia apretó el pañuelo contra el pecho y dejó que una lágrima resbalara. Cuando logró respirar de nuevo, Julián se reclinó suavemente en su asiento. «No tienes que contarme todo», dijo él, «pero estoy aquí, por si quieres». Ella tragó saliva. «¿Quién eres, Julián?». Él sonrió con un brillo casi triste. «Alguien que intenta no ser la versión equivocada de sí mismo». Después de unos minutos salieron de la cafetería juntos. La lluvia había bajado a un murmullo suave, apenas unas gotas que parecían bendecir la acera. Julián tomó el paraguas, la cubrió con él, y caminaron. Emilia notó que él conocía cada tienda, cada calle antigua, cada historia que el barrio guardaba como un secreto. Y entonces pasó algo inesperado. La dueña de una tienda antigua, con un mandil azul y ojos vivaces, salió corriendo al verlo. «Julián, volviste después de tantos años». Él se quedó quieto, casi petrificado. Emilia lo miró de reojo. Algo no coincidía.
La mujer no necesitó respuesta. Lo abrazó con fuerza. «Tu madre estaría tan orgullosa», murmuró ella con la voz quebrada. Emilia sintió que algo se abría bajo sus pies. ¿Quién era este hombre en realidad? Julián soltó el abrazo. «Es bueno verte, doña Rosa». Ella le acarició la mejilla, como si él aún fuera el niño que recordaba. Cuando siguieron caminando, Emilia se atrevió a preguntar: «¿De qué te conoce?» «¿Qué quiso decir?» Julián guardó silencio unos segundos. La lluvia se volvió apenas un susurro. Luego respondió: «Soy alguien que tuvo que irse para sobrevivir». Emilia sintió un escalofrío y también una conexión profunda, inexplicable, como si esa mentira pequeña, ser su novio por unos minutos, hubiera abierto una puerta que ninguno de los dos sabía que necesitaba abrir. Una puerta hacia un pasado enorme, una herida enorme y tal vez una verdad aún más grande. La lluvia había menguado hasta convertirse en un perfume húmedo que flotaba sobre las calles. Emilia caminaba al lado de Julián con la sensación extraña de que estaba metiéndose no solo en una historia que no era suya, sino en un pasado que los demás conocían mejor que él mismo. Algo en la actitud del hombre había cambiado desde que la dueña de la tienda lo llamó por su nombre. Ya no caminaba igual. Había un peso nuevo, o viejo, deslizándose detrás de sus pasos. Se detuvieron frente a una pequeña panadería que aún mantenía un letrero antiguo y un toldo a rayas, como si el tiempo allí corriera más lento. El olor a masa recién horneada escapaba por la puerta entreabierta. Julián miró el local con una expresión de nostalgia que parecía cruzarle el alma. «¿Quieres entrar?», preguntó Emilia, intentando sonar casual. «Hace mucho que no lo hago», murmuró él, pero entró. El panadero, un hombre grande con brazos fuertes y mirada amable, levantó la vista al escuchar la campanita. Se quedó inmóvil un par de segundos, con los ojos entrecerrados, como si su memoria intentara enfocar la imagen borrosa de un niño perdido en el tiempo. «¿Julián?». La voz salió ronca. Él sonrió apenas. «Hola, don Ernesto». El panadero dejó la bandeja que tenía en las manos. Caminó hacia él con pasos lentos, incrédulos. «Dios mío, pero si eres tú, ¿no venías desde que...?» No terminó la frase. Ambos sabían por qué. La muerte de la madre de Julián había dejado un hueco en aquella comunidad. Todos la habían querido. Todos la habían visto criar a un niño sensible que prefería los libros viejos a las bicicletas nuevas. Un niño que desapareció el día que heredó demasiado dolor junto con demasiado dinero. Don Ernesto le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. «Tu madre estaría feliz de verte aquí, de verte vivo». Emilia sintió un nudo en la garganta. Ese hombre, ese desconocido con el que había iniciado un teatro improvisado hacía apenas una hora, tenía un mundo entero enterrado bajo su silencio. Un mundo del que ella sabía absolutamente nada. Julián agradeció y compró 2 panes dulces, uno para él, uno para Emilia. Sonrió, pero su risa tenía una sombra. Al salir, el viento les golpeó el rostro con un frío leve. «¿Quieres contarme qué pasa?», preguntó Emilia suavemente. Él tomó un trozo de pan, se lo llevó a la boca y masticó en silencio antes de responder. «Cuando mi madre murió, me sentí obligado a convertirme en quien todos creían que debía ser. El heredero de un apellido que nunca pedí, un joven que debía vestir de cierta forma, hablar de cierta forma, sonreír de cierta forma. Y cuando eres joven, crees que escapar es la única forma de sobrevivir». Emilia caminó en silencio a su lado. Escuchar el dolor de otra persona hace que el propio se acomode de otra manera. «¿Y funcionó?», preguntó ella. «¿Escapar? No», admitió él. «Solo aprendí a esconderme mejor». Pasaron por una calle más estrecha, donde los balcones estaban adornados con plantas viejas y ropa colgada. Las fachadas tenían colores desgastados por el sol. Era un barrio que conservaba cicatrices hermosas, como las personas que no temen mostrar sus historias. Una anciana barría la vereda. Al ver a Julián, dejó la escoba apoyada en la pared, entreabrió los labios y murmuró: «No puede ser. Julián, eres tú». Él se detuvo, cerró los ojos un momento.
Respiró hondo. «Hola, doña Matilde». La anciana caminó hacia él, casi temblando. «Pensamos que nunca volverías». Julián bajó la cabeza. «Lo siento». Ella acarició su mejilla con una ternura que desarmó completamente a Emilia. «No me pidas perdón por sobrevivir», dijo la mujer. «Tu madre siempre supo que volverías cuando tu alma te dejara hacerlo». Julián tragó con dificultad. La anciana lo abrazó, y él se dejó abrazar como un hijo que vuelve a casa después de años huyendo de sí mismo. Emilia sintió que algo cálido se derramaba por dentro, un sentimiento difícil de nombrar, algo entre admiración, compasión y un comienzo silencioso de cariño. Mientras continuaban caminando, Julián sacó la tarjeta que usaba como señalador en su libro. Emilia la reconoció. Era la misma que él había usado para marcar la página cuando ella se acercó por primera vez. Tenía los bordes gastados y letras casi borradas. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Una pista», dijo él. «¿Una pista de qué?». «De quién fui y de quién no quiero volver a ser». Ella lo miró con atención. La tarjeta decía: «Desvanecido por los años. Academia de Música de San Gabriel. Matrícula: Juliana Morales». Emilia sintió una punzada de sorpresa. «¿Eras músico?». «Era un niño que amaba la música», corrigió él, «pero tuve que dejarla». La forma en que lo dijo reveló que ese abandono no fue voluntario y que la herida seguía abierta. Siguieron caminando. La lluvia había cesado del todo. El aire olía a tierra mojada, a pan recién salido del horno, a memorias revueltas. Julián caminaba como quien regresa a un cementerio de viejos sueños, con pasos que no quieren avanzar pero tampoco retroceder. «Perdona si mi pregunta es tonta», dijo Emilia con cautela, «pero ¿por qué volviste?». Julián miró hacia adelante, sin detenerse. «Porque uno no puede huir de la casa que lleva dentro. Puedes escapar del barrio, del apellido, de la responsabilidad, pero tarde o temprano el alma te exige volver al origen». Emilia entendió algo importante. Él no había aceptado ser su novio por unos minutos por casualidad. No fue compasión, ni juego, ni impulso. Era un hombre que necesitaba ser alguien diferente, aunque fuera solo un rato. Ser alguien sin historia, sin carga, sin apellido pesado. Y ella, sin querer, le había ofrecido exactamente eso. Se detuvieron frente a una pequeña plazuela. Una fuente seca descansaba en el centro. Un grupo de niños corría alrededor riendo, y un músico callejero tocaba una melodía suave con una guitarra desgastada. Julián cerró los ojos, respirando hondo. La música parecía llevarlo lejos, o traerlo de vuelta. «Mi madre solía traerme aquí», dijo él con la voz temblorosa. «Se sentaba conmigo en esa banca y me decía que la música era el único lugar donde uno podía llorar sin romperse». Emilia sintió un nudo en el pecho. «Lamento que la hayas perdido». Él abrió los ojos lentamente. «No la perdí», corrigió. «La dejé ir para no sentir dolor, pero eso me hizo daño igual». El músico callejero cambió de melodía y Julián se quedó mirando al horizonte. «¿Sabes qué siento ahora?», dijo él. «¿Qué?». «Que por primera vez en años no quiero huir». Emilia sintió que algo grande acababa de ocurrir. No un gesto romántico, no una declaración, algo más profundo. El acto silencioso de un hombre que decide dejar de correr. De repente, una vecina que los había estado mirando desde un balcón gritó: «Julián, ¿volviste por fin? Tu madre debe estar sonriendo desde el cielo». Él levantó la mano para saludar, con una mezcla de vergüenza y afecto. Emilia lo miró con calma. «Eres más conocido de lo que dices». «No conocido», respondió él. «Recordado». Y esa frase quedó flotando en el aire como una brisa tibia. Siguieron caminando hasta que llegaron a la banca donde, según él, se sentaba de niño con su madre. Se sentaron allí. Un silencio largo, cómodo, se instaló entre ambos. Emilia miró sus manos. Aún tenía el pañuelo bordado. Aún sentía el peso de la mirada de su ex. Aún sentía el temblor en su pecho. «Julián», dijo ella de repente. Lo que pasó en la cafetería, yo solo
No quería sentirme pequeña. Él giró la cabeza hacia ella con una expresión suave, honesta. No eres pequeña, dijo con firmeza. Solo estás cansada. Ella bajó la mirada, con los ojos brillando. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué estabas buscando cuando aceptaste jugar a ser mi pareja? Él tomó aire. Un respiro, confesó. Y quizá un comienzo. Emilia sintió que el corazón se le aceleraba. No de amor, de reconocimiento, de identificación. Ambos estaban rotos, en silencio, sin dramatismos. Ambos necesitaban algo que no sabían definir, y por alguna razón misteriosa, el destino los había sentado frente a frente justo el día en que ambos estaban dispuestos a dejar que alguien entrara. La tarde caía. El cielo se teñía de un gris más suave. El músico seguía tocando, y allí, en esa banca vieja, sin saberlo, dos almas comenzaron a caminar una hacia la otra, no porque se buscaran, sino porque, por fin, estaban listas para ser encontradas. El cielo empezó a oscurecerse temprano aquella tarde, como si el día quisiera recoger sus luces y dejar que las sombras hablaran primero. Emilia y Julián seguían sentados en la banca del parque, compartiendo silencios que pesaban pero no dolían. La melodía del músico callejero se desvanecía con cada ráfaga de viento, y el olor a tierra húmeda envolvía la escena con un aire casi sagrado, como si ese instante estuviera destinado a convertirse en un recuerdo importante para ambos. Después de un largo silencio, donde cada uno parecía escuchar los propios latidos más que al otro, Julián volvió a hablar. «¿Sabes? Pensé que nunca iba a regresar aquí». Su voz no tembló, pero tenía esa grieta tenue que solo existe cuando alguien se atreve a entrar en terrenos internos que llevaba años evitando. «¿Por qué volviste hoy?», preguntó Emilia sin forzarlo. Julián respiró hondo. «A veces, la vida te empuja de maneras extrañas. Hoy, yo solo quería tomar un café, y entonces apareciste tú». Ella sonrió con suavidad. «No creo ser tan importante como para traerte de vuelta a tu pasado». Él negó con la cabeza. «A veces no es la persona, es el gesto. Tú llegaste pidiendo una mentira pequeña, un acto, un favor improvisado, y en tu petición había más verdad que en todo lo que he vivido en años». Emilia frunció suavemente el ceño. «¿Por qué dices eso?». «Porque me pediste compañía, sin intentar convencerme de que no te dolía nada. La mayoría de la gente finge fuerza. Tú no». Ella bajó la mirada. «No fue valentía, fue impulso. Los impulsos también son verdad», respondió él. Una brisa fría pasó entre ellos, levantando algunas hojas secas. El músico guardaba ya su guitarra, mientras un par de niños pequeños corrían tras una pelota vieja. La luz del farol del parque apenas empezaba a encenderse, tiñendo todo de un tono cálido y melancólico. Emilia apretó el pañuelo bordado entre sus dedos. «¿Puedo preguntarte algo un poco personal?» «Puedes preguntarme lo que quieras», dijo Julián. «¿Por qué todos en el barrio te recuerdan con tanto cariño? ¿Quién eras aquí?». Julián no respondió de inmediato. Se inclinó hacia atrás en la banca y fijó la mirada en el cielo, como si buscara allí una fuerza que ya no sabía cómo invocar. «Mi madre era una mujer extraordinaria», dijo al fin. «Dulce, fuerte, llena de esperanza. No tenía mucho, pero todo lo que tenía lo compartía». Emilia lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo. «Yo era su único hijo. El barrio era nuestra familia. Cuando ella murió, la gente intentó cuidarme. Intentaron que no sintiera que estaba solo. Pero yo no podía soportarlo». «¿El cariño?», preguntó Emilia. «No, el dolor». Su voz se quebró apenas. «El cariño me recordaba lo que había perdido. Y ser el hijo de María Morales significaba llevar la memoria de ella encima todo el tiempo. Yo no tenía la fuerza para eso». Emilia sintió su corazón apretarse. Ella también había experimentado esa especie de carga, esa mezcla de amor y vacío que deja la ausencia. «Mi madre también murió», confesó Emilia en voz baja. «Y todavía hay días en que siento que el mundo está partido a la mitad». Él la miró.
por primera vez con una intensidad que borró cualquier distancia entre ellos. «Por eso te entendí», murmuró. «Hoy, cuando te vi allí, temblando frente a tu ex, reconocí algo. No era debilidad, era pérdida». Las palabras la tocaron más de lo que ella esperaba. Había pasado años intentando parecer entera. Entera para el trabajo, entera para los amigos, entera para un hombre que nunca la vio realmente. Y ahora un desconocido. Veía lo que nadie había visto. «Cuando mi ex me dejó», dijo Emilia con esfuerzo, «me dijo que yo me había apagado, que ya no tenía luz, y yo me lo creí». Julián se inclinó hacia ella, sin invadirla. «Te mintió», dijo con calma. «Una persona no se apaga, solo aprende a hacerse pequeña para no molestar». La frase le golpeó el pecho, no como un puñetazo, como una verdad que duele pero libera. Emilia tragó saliva. «No sé por qué estoy diciéndote todo esto. Porque a veces es más fácil hablar con alguien que no te debe nada», contestó él. «Alguien que no espera nada de ti». Ella respiró hondo. Su interior se sentía expuesto, pero no en peligro. «Julián, ¿y tú? ¿Qué esperas de mí?». Él sonrió apenas, mirando el suelo un instante antes de responder. «Que no huyas». La simpleza de su frase la desconcertó. «¿Huir de qué?». «De ti misma», dijo él. «Y de mí también. Si es que algún día empiezo a importarte». Emilia sintió un escalofrío recorrerle la piel. «Julián, perdona», dijo él rápidamente. «No quería ponerte presión. Solo hablo demasiado cuando el pasado me alcanza». Ella negó suavemente. «No, está bien. Es solo que esto empezó como una mentira». «Sí», admitió él, «pero hay mentiras que abren puertas que la verdad no se atreve a tocar». Las luces del parque se encendieron por completo, iluminando sus rostros con un brillo tenue. El aire se volvió más frío. La gente empezaba a irse. El día oficialmente estaba muriendo. Julián se levantó despacio. «¿Puedo acompañarte a tu casa?». Emilia dudó. «Son unas cuadras nada más». «Lo sé, pero hoy es uno de esos días en los que uno no debe volver solo a casa». Ella sintió que sus defensas internas crujían. Una parte de ella quería mantener la distancia. La otra ya había empezado a confiar. «Está bien», dijo finalmente. Caminaron despacio por las calles mojadas. Las luces de los balcones parecían brillar con timidez. Emilia se dio cuenta de algo mientras avanzaban. Julián no caminaba delante ni detrás. Caminaba a su lado, a la misma distancia, a la misma altura, como si respetara un límite invisible. Cuando llegaron frente al edificio de ella, Emilia se quedó de pie mirando la puerta. «Gracias por hoy», dijo. «No me agradezcas», respondió él. «Los dos lo necesitábamos». Ella sintió un calor extraño en el pecho. «¿Nos veremos mañana?», preguntó él con suavidad. Emilia dudó, no porque no quisiera, sino porque la cercanía repentina la asustaba un poco. «Tal vez», respondió ella intentando sonar ligera. Julián inclinó la cabeza. «Lo suficiente», dijo, como si aquella respuesta le bastara. Se dio la vuelta para irse, pero después de unos pasos se detuvo. «Emilia», llamó. Ella levantó la vista. «Si mañana decides huir, está bien. Pero si decides quedarte, te prometo que seré alguien que escucha». Esas palabras la dejaron inmóvil. Él sonrió apenas. Se guardó las manos en los bolsillos del abrigo y se alejó calle abajo. La noche cayó por completo. Emilia abrió la puerta de su edificio, subió despacio las escaleras, llegó a su pequeño apartamento y encendió la luz. Todo estaba igual que siempre, pero ella no. Se miró en el espejo. Había algo distinto en sus ojos, un reflejo que no veía hacía años. No era esperanza, no era amor, no era ilusión, era vida, empezando a regresar. Emilia se llevó una mano al corazón y murmuró para sí misma: «¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué se siente tan correcto?». Porque a veces lo más peligroso no es una mentira, sino lo que despierta dentro de nosotros. Y aunque ella aún no lo sabía,
Esa mentira improvisada en una cafetería estaba a punto de desenterrar verdades tan profundas que cambiarían su destino para siempre. Esa noche, Emilia apenas durmió. No era insomnio, no era ansiedad, era algo distinto. Una inquietud cálida, una especie de latido interno que no sabía a dónde la llevaba, pero que insistía en mantenerla despierta. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Julián, suave, triste, honesta, y también la forma en que la había sostenido sin tocarla, la forma en que había dicho, «Si decides quedarte, te escucho». Nadie le había dicho eso en años. Al amanecer, el apartamento estaba envuelto en ese silencio tibio que solo existe en la primera hora del día. Emilia se preparó un café con canela, su ritual, pero esta vez el aroma no la abrazó como siempre. Tenía la sensación extraña de estar al borde de algo nuevo, algo que no podía nombrar. Miró su teléfono varias veces, preguntándose si Julián escribiría primero, si no debía hacerlo ella. No lo hizo. El miedo a parecer demasiado ansiosa la paralizó. Sin embargo, el destino, fiel a su costumbre de ser oportuno y caprichoso, decidió intervenir otra vez. A las 9:13 a.m., un mensaje llegó. «Buenos días. ¿Dormiste?» J. Emilia sonrió sola, con la sonrisa que uno hace cuando la vida sorprende suavemente. «Lo suficiente. ¿Y tú?» «No mucho», pensando. Ella tardó unos segundos antes de responder. «¿En qué?» «En que ayer abrí una puerta, y en que tú estabas del otro lado». Emilia apoyó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué lo había movido tanto? Julián envió otro mensaje. «¿Puedo pasar por ti a la tarde? Quiero mostrarte algo». Ella no sabía por qué, pero aceptó. Tal vez porque por primera vez en meses algo hacía sentido. A las 5 en punto, Julián estaba esperándola en la esquina. No llevaba libro esta vez, ni paraguas, solo un abrigo oscuro y un gesto tranquilo que de alguna manera la calmó. Emilia salió del edificio con pasos inseguros, como quien camina hacia algo que no termina de entender. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió él, con esa voz baja que parecía diseñada para sanar moretones del alma. Caminó a su lado sin tocarla. Había en él un respeto profundo por los espacios ajenos, una delicadeza que no estaba acostumbrada a ver en nadie. Después de unos minutos de silencio cómodo, llegaron al borde del barrio, donde las calles se volvían más estrechas y los balcones más antiguos. «Quiero llevarte a un sitio», dijo él. «¿Dónde?» «Donde empezó todo para mí, y donde siento que algo está empezando para ti». Sus palabras la estremecieron. No sabía si quería que empezara algo. No sabía si estaba lista, pero su corazón, el mismo que llevaba años dormido, decía que sí. El lugar era una casa pequeña, cerrada por una verja baja. Las paredes estaban cubiertas por un tono azul claro, desgastado por el tiempo. En la ventana había un par de macetas con plantas secas como si alguna mano amorosa las hubiera cuidado años atrás, pero no últimamente. «Esta era mi casa», dijo él. Emilia sintió que el aire cambiaba, que las sombras se hacían más largas, que algo profundo estaba por desvelarse. «¿Puedo?» preguntó ella. «Claro». Cruzaron la pequeña verja y subieron los 2 escalones de la entrada. Julián tocó la puerta suavemente, aunque sabía que nadie iba a responder. «En esta casa», empezó a decir, «mi madre me enseñó a leer, a cantar, a tocar el piano, a llorar sin vergüenza, a pedir perdón, a tener paciencia». Su voz se quebró apenas. Cuando ella murió, la casa se quedó vacía, no por falta de muebles, sino porque la luz se fue con ella. Emilia se acercó un poco más sin invadir, pero acompañando. «Yo heredé su apellido, sus cosas, su dinero, pero no su paz. Tenía 19 años cuando pasó, y el barrio entero intentó sostenerme. Pero yo no aguanté ser el muchacho huérfano al que todos querían consolar. Así que me fui, sin despedirme». Emilia lo escuchaba con un respeto que parecía envolverlo. «Y nunca volviste», murmuró ella. «No hasta ayer», dijo él, mirándola. «Hasta que tú me pediste que te acompañara. No sabes lo que movió en mí». Ella se apoyó contra la barandilla. «Lo siento,
Si te traje recuerdos que duelen. Me trajiste recuerdos, respondió él, y también algo que creí que había perdido para siempre, ganas de volver. Emilia sintió el pecho apretarse. No por él, por ella misma, porque en sus palabras había un reflejo doloroso. También había huido, también había tratado de cerrarse, también había aprendido a fingir que estaba bien. Julián la miró, evaluando su expresión. Emilia, ayer te vi romperte un poco, y no sabes cuánto me reflejé en ti. Ella bajó los ojos. No me gusta que me vean así. Porque alguien una vez te hizo creer que eso era debilidad, respondió él sin titubear, pero no lo es. Ella tragó saliva. Me dejó aquí, ¿sabes? En esta misma cafetería, el mismo lugar donde te pedí que fingieras. Me dijo que yo ya no era suficiente, que él necesitaba más. Julián la miró con una mezcla de dolor y indignación. Entonces él no sabía verte. La frase cayó entre ellos como un manto cálido. No exagerada, no romántica, solo verdadera. Emilia apoyó las manos en la barandilla, con los ojos brillando. ¿Y tú? ¿Tú sí me ves? Julián sonrió sin prisa. Veo cosas que tú escondes, y sé que escondes porque también lo he hecho. Ella sintió un nudo enorme subir hasta su garganta. Las lágrimas amenazaron con caer, y esta vez no las contuvo. Pero no lloró por el ex, ni por lo que perdió, ni por lo que la vida le quitó. Lloró por lo que estaba recuperando: voz, espacio, dignidad, y quizá algo parecido al cariño. Julián no la tocó, no la abrazó, no se adelantó, solo esperó. Cuando Emilia logró controlar su respiración, él le ofreció el pañuelo bordado. Siempre lo tienes a mano, dijo ella. Porque siempre me hizo falta, respondió él. Pero creo que ahora es tuyo. Ella lo sostuvo entre los dedos, sintiendo que ese simple objeto, un trozo de tela con iniciales bordadas, estaba cargado de historias. ¿Por qué me lo das? Porque te estás permitiendo sentir, dijo él, y eso ya es una victoria. Emilia cerró los ojos. Un momento, una respiración. Cuando los abrió, Julián estaba mirándola con una honestidad que asustaba. Emilia, dijo él en un susurro, cuando te levantaste en esa cafetería y viniste hacia mí, pensé que era un error. Luego pensé que era una locura, pero ahora sé que fue una puerta. ¿Una puerta hacia qué?, preguntó ella, temblando un poco. Hacia lo que nos falta. El viento sopló entre ellos con un murmullo suave. Las hojas se movieron. El barrio parecía contener la respiración. ¿Qué te falta a ti, Julián? Pertenecer, dijo él. Y entonces Emilia respondió algo que ni siquiera sabía que sentía. A mí me falta sentir que soy suficiente. Julián entrecerró los ojos con ese gesto que indica que algo muy profundo acaba de alinearse. Entonces, dijo él con calma total, parece que los dos llegamos aquí buscando lo mismo sin saberlo. La puerta vieja de la casa crujió con el viento. Una señal, un símbolo, y Emilia entendió que no era solo la historia de él lo que estaba sanando, era también la suya. Porque cuando dos personas heridas se encuentran, algo dentro empieza a hablar, a revelar, a respirarse de nuevo, y nada vuelve a ser igual. El sol empezaba a caer cuando Emilia y Julián se alejaron de la vieja casa azul. El cielo tenía un color entre naranja y violeta, como si la tarde quisiera despedirse con un suspiro largo. La luz bañaba las fachadas del barrio con ese brillo nostálgico que solo aparece cuando el día está por morir, pero la memoria aún permanece despierta. Julián caminaba a su lado con pasos lentos, como si después de tantos años huyendo, cada metro recuperado en ese barrio fuera un acto de reconciliación con él mismo. No hablaron durante un buen rato. A veces el silencio no es ausencia, sino presencia pura. Y ese silencio entre ellos tenía la textura de una manta suave, cálida, protectora, necesaria. Cuando cruzaron la esquina de la plaza, se encontraron con un grupo de adolescentes. Eran unos 5, probablemente de 15 o 16 años. Gritaban entre risas, lanzando una pelota vieja contra el muro. Emilia sonrió. Le recordaban a sus propios alumnos, pero Julián se puso tenso. Emilia lo notó al instante, su hombro rígido,
su mirada alerta, los dedos apretándose dentro del bolsillo del abrigo. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, murmuró. Es solo costumbre. ¿Costumbre de qué? Él no respondió, no aún. Uno de los chicos tiró la pelota con demasiada fuerza, y ésta rodó hacia donde ellos caminaban. Un adolescente flaco, de rostro endurecido por una vida que seguramente no había sido fácil, vino por ella. Miró a Julián con desconfianza, luego a Emilia, luego de nuevo a él. ¿Usted es nuevo por aquí? No lo había visto. Julián respiró profundo. No, viví aquí hace mucho. El chico lo observó con más atención, ladeando la cabeza. ¿Usted es el hijo de la señora María? Silencio. Un silencio largo, cargado de ecos. Sí, dijo finalmente Julián. El chico abrió los ojos, sorprendido. Mi abuela siempre habla de su mamá. Dice que era buena con todos, que repartía sopa cuando había frío, que una vez curó a mi tío cuando se cayó de la bicicleta. Dice que usted cantaba. Julián bajó la mirada. No sabía que aún la recordaban. No se olvida a quien hace falta, murmuró el muchacho antes de irse. Cuando se alejaron, Emilia tocó suavemente el brazo de Julián. Tus raíces están aquí, dijo, con voz baja. A veces las raíces también duelen, murmuró él. Caminaron sin rumbo hasta llegar a la parte antigua del barrio, donde las farolas se encendían lentamente y los adoquines brillaban húmedos bajo la luz amarilla. El viento era más frío allí, cargado de historias viejas. Quiero mostrarte algo, dijo Julián. La condujo hasta un edificio pequeño con un portón de madera. Sobre la puerta, un cartel corroído por el tiempo decía Centro Cultural San Gabriel, Sala de Música. El corazón de Emilia dio un salto suave. ¿Tú venías aquí? Todos los días, dijo él. Mi madre limpiaba este lugar por las tardes. Yo me quedaba en el salón grande, tocando lo que podía. Empujó la puerta. Estaba abierta. El interior olía a madera vieja, a partitura olvidada, a polvo con memoria. La sala principal tenía un escenario pequeño y un piano cubierto con una lona. Ven, dijo él, encendiendo una lámpara lateral. La luz se expandió lentamente, revelando los techos altos y las paredes decoradas con fotografías antiguas de coros, grupos infantiles, orquestas comunitarias. Emilia se acercó a las imágenes. En una de ellas, un niño de unos 10 años sonriente sostenía un violín. Julián. Eras hermoso, comentó ella sin pensarlo. Él rió, avergonzado. Era inocente, que es distinto. Se acercó al piano, retiró la lona con cuidado, como quien destapa una reliquia sagrada. Puso los dedos sobre las teclas, no para tocar, sino como quien toca la tumba de un ser querido. Mi madre me enseñó aquí la primera canción que aprendí. ¿Puedes tocarla? Hace años que no lo hago. Inténtalo, susurró Emilia. Julián respiró hondo. Las manos le temblaban, pero presionó 3 teclas. Sonó una melodía torpe, rota, pero viva. Esa pequeña música abrió algo dentro de él, una puerta interna que llevaba demasiado tiempo cerrada. Emilia sintió que debía decir algo, pero cualquier palabra habría sido profanación. Así que solo se acercó y se sentó a su lado. No tocó sus manos. No interfirió. Solo estuvo allí, acompañándolo en el regreso a un lugar donde él no se había atrevido a entrar. Mi madre decía, murmuró Julián, que la música es la única verdad que no se puede mentir. Emilia se estremeció. Creo que tenía razón. Él tocó algunas notas más, intentando recordar. Ella cantaba conmigo siempre, y cuando murió dejé de cantar, de tocar, de escuchar. ¿Por qué? Porque me recordaba lo que ya no tenía. Ella bajó la mirada. Te entiendo. ¿También dejaste algo que amabas?, preguntó él. Emilia sintió que su respiración se trababa. Nunca fui música, dijo, pero sí me gustaba escribir. Historias, pequeñas cosas, cosas que nunca enseñé a nadie. ¿Por qué dejaste? Porque alguien me convenció de que no servía para nada, dijo ella. Julián cerró los ojos. Entonces necesito presentarte a la persona equivocada que te dijo eso, para recordarle que estaba completamente ciego. Ella sonrió tímida. Éramos pareja,
dijo en voz baja. Mi ex me decía que mis historias eran infantiles, que yo no tenía imaginación, que mis sueños eran un estorbo. Julián apretó el borde del piano. Qué pequeño debe ser un hombre para querer apagar la luz de alguien que ama. Emilia sintió que el pecho se le abría. ¿Tú crees que todavía tengo algo que contar? Él la miró, directo, honesto, sin miedo. No lo creo, dijo. Lo sé. El silencio que siguió fue tan largo y tan lleno que la sala entera parecía contener la respiración. Y entonces Julián hizo algo inesperado. Cantó. Apenas un susurro, apenas un eco, apenas un fragmento de la canción que su madre le enseñó alguna vez. Era una melodía suave, débil, herida, pero viva. Emilia sintió que la piel se le erizaba, que algo dentro de ella se alineaba, que estaba presenciando un acto sagrado, un hombre recuperando algo que había enterrado para sobrevivir. Cuando terminó, bajó la cabeza avergonzado. Fue horrible, murmuró. Emilia negó con firmeza. Fue hermoso. Fue verdadero. Julián la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud que le suavizó el rostro entero. Ella respiró hondo y confesó lo que llevaba horas sintiendo. Yo también dejé de cantar. Él la observó curioso. ¿Cantar? Sí, dijo ella avergonzada. De niña cantaba en el coro del colegio. Mi madre decía que tenía voz dulce, pero cuando crecí, dejé de creer en mi propia voz. Julián se acercó un poco más. Todo lo que duela puede volver, murmuró. La música, la voz, la escritura y hasta el corazón. Emilia tembló. No por frío, por verdad. Cuando salieron del centro cultural, la noche estaba más oscura pero más tranquila. Las farolas iluminaban sus rostros con un brillo dorado. Julián caminaba más cerca. Emilia también. No se tocaban, pero el aire entre ellos estaba cargado de algo que no existía ayer. Emilia, dijo él de pronto deteniéndose frente a ella. Sí, hoy aprendí algo. ¿Qué? Que a veces, para sanar, no necesitas a alguien que te entienda, sino a alguien que no te tenga miedo. El corazón de Emilia latió muy fuerte. «Y tú no me tienes miedo», dijo él, con voz casi temblorosa. Ella lo miró sorprendida. «¿Yo? ¿A ti?» «Sí», murmuró él. «Podrías destruir esta parte de mí que estoy empezando a recuperar, pero no lo haces. Me dejas ser». Ella tragó saliva. «Es lo que tú hiciste conmigo ayer», dijo. «Me dejaste romperme y quedarme». Julián dio un paso más hacia ella. «No quiero apresurar nada», dijo. «Ni confundir, ni herir, pero algo está pasando aquí, y no quiero huir más». Emilia sintió sus ojos llenarse de lágrimas. «Yo tampoco», confesó. El viento sopló entre ellos, tibio. Una hoja cayó en el suelo, un perro ladró a lo lejos, y Emilia supo, con una certeza que no había sentido en años, que ese hombre estaba rompiendo muros dentro de ella que creía permanentes. Él extendió su mano, no para tomarla de ella, no para forzar nada, solo para que ella decidiera si quería acercarse. Emilia respiró hondo y colocó su mano sobre la de él. Una mentira los había unido, pero la verdad empezaba justo allí, en ese toque, en ese instante, en ese temblor compartido, dos personas heridas que empezaban, al fin, a dejar de esconderse. La noche avanzaba con un silencio que no era vacío, era de esos silencios densos, cargados, que parecen traer mensajes antiguos. Emilia y Julián seguían caminando, de la mano, por primera vez sin miedo a hacerlo. El barrio, iluminado por farolas, se veía distinto bajo ese nuevo vínculo, como si observara desde las sombras, como si reconociera a Julián y recibiera también a Emilia, aceptándola en una historia que, sin saberlo, ya la incluía. Cuando doblaron la esquina, la brisa fresca les acarició el rostro. Las ventanas de los departamentos dejaban escapar trocitos de vida. El olor a sopa, una risa de familia, el ruido de una radio lejana. Y Emilia sintió algo que no recordaba. Pertenencia. No era su barrio, no era su historia, pero había una paz que la envolvía,
una sensación de que ese camino, esa compañía, ese momento, estaban destinados a suceder. Julián se detuvo de pronto frente a una tienda cerrada con un mural pintado. Emilia se acercó curiosa. En el mural había una mujer abrazando a un niño pequeño, dibujados con trazos de colores cálidos. La expresión de la mujer era profunda, casi sagrada. ¿Es tu madre?, preguntó Emilia, tocando la pintura con la punta de los dedos. Sí, respondió Julián. El barrio la pintó después de su muerte, para no olvidarla. Emilia sintió un estremecimiento. Era hermosa, dijo, y se nota que te amaba. Julián sonrió, pero sus ojos brillaron con nostalgia. Ella era todo. Lo que yo soy, lo poco o mucho que tengo, viene de ella. ¿Y por qué este mural está aquí, justo en esta tienda? Porque aquí trabajaba, explicó él. Mi madre vendía productos artesanales. Era un lugar humilde, pero lleno de vida. Cuando yo venía después de la escuela, me dejaba hacer mis tareas en la parte de atrás. A veces me cantaba, a veces me contaba historias, y cuando estaba cansada, solo me sonreía, como si eso bastara para curarlo todo. Emilia suspiró. La extraño sin conocerla, dijo en voz baja. El gesto de Julián se suavizó. Ella habría querido conocerte, añadió él con una sinceridad que la dejó sin aire. ¿Por qué dices eso? Porque tú tienes esa mirada de quien ha sufrido sin amargarse. Y ella siempre decía que esas almas son las más valientes. Emilia se sintió temblar, no por halago, por reconocimiento. Y tú, dijo ella, mirándolo con un brillo suave, también eres valiente, aunque no lo creas. Julián se rió, casi sin sonido. Valiente sería quedarme, valiente sería dejar de huir. Y todavía estoy aprendiendo. Ella dio un paso hacia él. Entonces aprende conmigo. Él levantó la mirada, y Emilia vio algo profundo en sus ojos. Miedo, sí, pero también decisión. Caminaron hacia el centro del barrio, donde la plaza había sido decorada con guirnaldas pequeñitas. Parecía que algún vecino había dejado luces encendidas del día anterior. Había niños jugando aún, a pesar de la hora, y un perro dormía bajo un banco, moviendo la cola cada vez que escuchaba un silbido. «Quiero mostrarte algo más», dijo Julián. La llevó hacia un pequeño kiosco abandonado. Las paredes estaban pintadas con grafitis y había sillones viejos a un costado. Emilia no entendía. «Este es el lugar donde escribí mi primera canción», dijo él. ¿Aquí? Sí, era un niño de 13 años. Mi madre estaba trabajando y yo me escondí aquí para escribirla. Era una canción terrible, llena de metáforas que no tenían sentido, rió. Pero cuando ella la escuchó lloró. No porque fuera buena, sino porque vio algo en mí que yo no veía. ¿Qué vio? Que tenía corazón, dijo él, y que tendría que aprender a protegerlo. Ella bajó la mirada. Tú has tenido que protegerlo tanto que casi lo perdiste. Julián se quedó en silencio. Sí, admitió. Y hasta hace poco pensé que ya no tenía corazón. ¿Y ahora? Ahora siento que late. Emilia tragó saliva. ¿Por mí? Por ti. Por este lugar. Por lo que estoy recordando. Por lo que estoy dejando atrás. La noche estaba cada vez más fría, pero dentro de Emilia algo ardía. No era pasión ciega. Era algo más profundo. El reconocimiento de un alma que había estado escondida durante demasiado tiempo. No quiero que esto sea una historia rápida, dijo él de pronto. No quiero que sea un impulso, ni un reemplazo, ni un escape. Yo tampoco, dijo ella. Quiero que sea verdadero, añadió él. Entonces no tengas miedo, dijo Emilia. No te estoy pidiendo nada que no quieras dar. Julián bajó los hombros, como si por primera vez dejara de cargar un peso inmenso. Emilia, ¿me puedes decir algo? Lo que quieras. ¿Por qué ese día fuiste hacia mí? Ella respiró profundamente. Había evitado esa respuesta desde la cafetería. Porque me vi a mí misma en el reflejo del vidrio, confesó. Me había olvidado de cómo era estar acompañada, de cómo era sentir luz. Me odié por un segundo. Me sentí pequeña, rota, insuficiente, y cuando te vi leyendo,
tranquilo, completo en tu silencio. Pensé, quizás él pueda sostenerme por un minuto, solo un minuto. ¿Y lo hice?, preguntó él. Mucho más. Julián asintió conmovido. ¿Y tú por qué aceptaste? Él suspiró. Porque cuando levanté la vista y te vi allí, supe que tú también estabas escondida. Emilia sintió las lágrimas subir, no de tristeza, de revelación. Julián, dijo ella, nunca había conocido a alguien que viera tan dentro. Porque yo también necesito que me vean, respondió él. La noche siguió avanzando, lenta, profunda. El barrio parecía dormir despacio, mientras ellos dos seguían vivos dentro de un tiempo que ya no sentían como ajeno. Caminaron hacia un callejón tranquilo donde una luz débil iluminaba las paredes. El silencio allí tenía una gravedad distinta, como si las palabras que faltaban por decir encontraran ese momento perfecto para nacer. Emilia, dijo él, acercándose un poco, quiero que entiendas algo importante. Ella lo miró con atención. Yo no soy fácil, confesó él. Tengo heridas, tengo miedos, tengo vacíos que no sé nombrar. A veces me encierro, a veces dudo, a veces vuelvo a huir sin querer. Emilia respiró hondo. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Ella se acercó, lenta, deliberadamente. Porque también tengo heridas, y tú no huyes de ellas porque me veo en ti y porque... Tragó saliva. Porque sentir miedo no significa que no valga la pena intentar. Julián cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran una plegaria que había esperado escuchar durante años. Emilia, pero la voz se le quebró. Ella levantó una mano y la apoyó en su mejilla, suave, sin presión. No hables, susurró. No expliques nada. Solo quédate. Julián abrió los ojos, profundos, agradecidos, vivos. El temblor entre ellos ya no era nervio. Era verdad. La distancia desapareció. No con un beso, no con un impulso, no con una pasión sin nombre, sino con un abrazo largo, lento, donde los dos cuerpos parecieron reconocer un hogar que ninguno sabía que buscaba. Él la sostuvo por la espalda, como si temiera que se desvaneciera. Ella apoyó la frente en su pecho y sintió su corazón golpeando, fuerte, sincero, humano. Ese abrazo no fue un comienzo, fue una reparación, un regreso, una bendición silenciosa. Cuando se separaron, él le tomó las manos y dijo con voz suave, «Emilia, no quiero que esto sea una mentira más». Ella sonrió. «Entonces hagamos que sea verdad». La noche los envolvió y al fin dejaron de esconderse. Los días siguientes no fueron de fuegos artificiales ni grandes gestos. Fueron días de mensajes sencillos, cafés compartidos, caminatas sin prisas y silencios que ya no daban miedo. Emilia y Julián se encontraban casi a diario, a veces en la cafetería, a veces en el centro cultural, a veces solo caminando por el barrio sin rumbo fijo. No necesitaban definirse, bastaba con estar. Una tarde, el cielo estaba cubierto de nubes, pero no llovía. Era ese tipo de clima en el que uno siente que algo importante puede pasar, como si el aire estuviera esperando una decisión. Julián le escribió, «Hoy, parque». Solo eso. Ella entendió. Se encontraron junto a la entrada, al lado de un árbol frondoso que parecía protegerlos desde arriba. La plaza estaba tranquila, con unos pocos niños jugando en el área infantil y un par de ancianos conversando en una banca lejana. Julián traía consigo el mismo libro antiguo que Emilia había visto aquel primer día en la cafetería. Emilia alzó una ceja, curiosa. «¿Otra vez ese libro?», preguntó. «Hoy sí», respondió él. «Hoy lo necesito». Caminaron hasta una banca un poco apartada, con vista a los árboles y a una fuente que ya casi no echaba agua, pero seguía siendo un punto de encuentro. Se sentaron y por un momento ninguno habló. El viento jugaba con el cabello de Emilia, y Julián la miraba como si guardara esa imagen en un lugar sagrado dentro de sí. «Emilia», empezó él al fin, «hay cosas que todavía no te he dicho. No porque quisiera mentirte, sino porque no sabía cómo». Ella se puso tensa, lo justo.
Una parte de su corazón aún temía la frase que había oído en otras bocas. No soy lo que piensas. No estoy listo. No te ilusiones. Pero en la voz de él no había la dureza de otros tiempos. Había peso y verdad. Dímelas ahora, dijo ella con calma. Julián abrió el libro antiguo con cuidado, como quien abre un cofre. Pasó unas páginas hasta llegar a una que tenía algo guardado. Sacó una fotografía doblada. En ella, un niño de unos 8 años, con el mismo brillo en los ojos que Julián tenía ahora, estaba sentado en esa misma banca, abrazado a una mujer de mirada dulce y sonrisa amplia, su madre. Detrás, el parque casi exactamente igual. Mi vida siempre ha estado partida en dos, dijo él, antes de esta foto y después de todo lo que vino luego. Emilia tomó la foto con delicadeza, casi con miedo de romperla. Cuando ella murió, continuó él, no solo heredé su casa y su dinero, heredé una empresa familiar, un apellido con peso, una vida llena de compromisos y gente que me llamaba señor en lugar de Julián. Tenía 20 años y todos pensaban que era una bendición. Yo lo sentí como una cárcel. ¿Te fuiste por eso?, preguntó Emilia. Sí, admitió. Me mudé lejos. Me mezclé en una vida que no era mía. Fiestas, negocios, caras vacías, conversaciones sobre inversiones y propiedades, y cuanto más éxito tenía, más me sentía solo. Silencio. El tipo de silencio que escucha. Volver aquí significa algo más que nostalgia, confesó. Significa que tengo que decidir qué hacer con esa vida. Emilia frunció el ceño suavemente. ¿Qué quieres decir? Significa que tengo dos caminos, dijo él sin rodeos. Puedo regresar a la ciudad donde todos me conocen como el heredero Morales, con chofer, oficina, cuentas, decisiones frías, o puedo reconstruirme aquí con menos lujo, menos control, pero quizá más verdad. Esas palabras colgaron en el aire como una cuerda floja. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Emilia con la voz un poco temblorosa. Él la miró directamente. Todo, dijo, porque tú apareciste justo cuando yo volvía a este borde, cuando estaba a punto de salir corriendo otra vez, y de alguna forma me diste ganas de quedarme. Emilia sintió que el corazón le daba un vuelco. Una parte de ella quería creerlo, otra parte se defendía. No te ilusiones, Emilia, no cometas el mismo error. Julián, yo no quiero ser una razón para que renuncies a nada. No eres una razón, respondió él. Eres un espejo. A tu lado me veo. Y no me detesto. Eso ya es mucho. Ella bajó la mirada, conmovida. Lo que me da miedo, confesó él, es que si elijo quedarme, tenga que aprender una vida nueva desde cero, y si elijo irme, tenga que perder esto. Esto, repitió Emilia, mirando sus manos entrelazadas. Un leve viento agitó la copa de los árboles. Un niño rió a lo lejos. Un pájaro cruzó el parque. La vida seguía, ajena y perfecta, mientras ellos dos decidían. Yo no puedo decidir por ti, dijo Emilia, pero puedo mostrarte dónde me encuentro yo cuando necesito recordar quién soy. Julián la miró curioso. ¿Dónde? Ven, dijo ella levantándose. Caminaron unos 15 minutos hasta un edificio sencillo de fachada clara. La entrada tenía dibujos hechos por niños pegados en la pared. Se escuchaban voces pequeñas cantando, mezcladas con risas. Emilia respiró hondo. Esta es la escuela donde trabajo, explicó. Aquí paso la mayor parte de mis días. Aquí vuelvo a sentir que sirvo para algo. Entraron. Un pasillo con paredes decoradas con trabajos escolares los recibió con un caos ordenado. Mochilas en el suelo, carteles con letras, dibujos torcidos pero llenos de color. Una maestra pasó corriendo, saludó rápido a Emilia y siguió detrás de un alumno. ¿Tú enseñas aquí?, preguntó él maravillado. Sí, lengua y literatura, respondió ella. Les enseño a leer, a escribir, a contar lo que sienten. Lo llevó hasta el patio cubierto. Allí un grupo de niños cantaba con una profesora de música, golpeando palmas y riendo cuando se equivocaban en el ritmo. Era un coro desordenado, desafinado, pero lleno de vida. Quiero que veas esto, dijo Emilia, quedándose a un lado.
Mira sus caras. Ninguno está pensando en dinero, en apellidos, en herencias. Julián observó en silencio. Sus ojos cambiaron. Los niños se dieron cuenta de la presencia de ellos. Una niña se acercó corriendo. «Profe Emilia, ¿él quién es?», preguntó sin filtros señalándolo. Emilia sonrió. «Es un amigo», dijo. La niña se giró hacia Julián. «¿Te sabes alguna canción?». Él tragó saliva. «Tal vez», respondió tímido. Los chicos lo rodearon, expectantes. «No me dejen solo», pidió él con humor. Rieron. La profesora de música le ofreció la guitarra. Él la tomó, inseguro, como si sostuviera algo que amaba y temiera romper. Probó un par de acordes, torpes al principio, luego más firmes. Los niños lo miraban como si hubiera traído un secreto. Comenzó a tocar una melodía sencilla, la misma que había tarareado en el piano del centro cultural, la que su madre le había enseñado. Los niños lo siguieron con palmas hasta que alguno se atrevió a cantar. De pronto, el patio estaba lleno de voces mezcladas. Emilia lo observaba desde el borde. Vio cómo los ojos de Julián se suavizaban, cómo su espalda se enderezaba, cómo el peso invisible parecía caer de sus hombros por un momento. Allí, él no era heredero, no era el hijo de, no era el que huyó, era solo Julián. Un hombre con una guitarra y un grupo de niños que lo miraban como si fuera alguien importante, por estar allí. Cuando terminaron, los chicos lo aplaudieron sin medida. Uno de ellos, un chiquito de lentes grandes, dijo: «¿Vas a volver, señor Julián? Podemos hacer un concierto». Él se rió genuinamente. «Si la profe me deja, vuelvo». «Yo te dejo», dijo Emilia, con voz firme. Los niños corrieron de vuelta a sus actividades. Julián devolvió la guitarra, pero parecía no querer soltarla del todo. «¿Ves?», dijo Emilia, acercándose. «Aquí nadie sabe de tu apellido. Nadie sabe de tu herencia. No les importa. Solo quieren que estés, que compartas algo». Él asintió, conmovido. «Podría acostumbrarme a esto», murmuró. «Entonces, acostúmbrate», replicó ella. Salieron al patio exterior, donde el sol caía suavemente entre árboles pequeños. Julián se detuvo, apoyó una mano en una columna y cerró los ojos por un instante. «Emilia, dime, si me quedo, no puedo prometerte que no voy a tener miedo, ni dudas, ni noches en las que quiera salir corriendo». «¿Y si te vas?», respondió ella, con una honestidad que le tembló en los labios. «No puedo prometerte que no me va a doler». Él abrió los ojos. «Entonces, ¿qué hacemos con esto?», preguntó, señalando el espacio invisible entre ambos. «Lo vivimos un día a la vez», respondió ella. «Sin promesas de cuento de hadas, sin máscaras, sin mentiras que nos protejan. Solo verdad». Julián respiró hondo. Miró el patio, miró las aulas, miró las paredes con dibujos, y luego la miró a ella. «Si has llegado hasta este punto de la historia», diría el narrador, «escribe la palabra hamburguesa en los comentarios, solo para demostrar que eres de los que se queda hasta el final, acompañando a estos dos como si fueran de tu propia familia». Julián, por su parte, tomó el libro que llevaba bajo el brazo, lo abrió por la página donde estaba la foto con su madre y la miró por última vez como quien se despide de una etapa. «Quiero que esto siga conmigo», dijo, guardándola en el bolsillo interior del abrigo. «Pero no quiero que decida mi vida por mí». Emilia sonrió. «Eso ya es una elección». Y ahí, en ese patio de escuela sencillo, con voces de niños de fondo y olor a merienda mezclado con tiza, algo se definió en silencio. No estaba escrito aún qué futuro tendrían Emilia y Julián, pero sí estaba claro que, pasara lo que pasara, ya no serían los mismos de antes, porque habían empezado a elegir verdad, a elegir presencia, a elegir un hogar que no se compraba con dinero, sino con valentía. El último día de aquella semana llegó con un cielo límpido, casi ingenuo. Había sol, pero un sol suave, de esos que no imponen nada, que simplemente acompañan. Emilia caminaba hacia el parque donde había quedado con Julián. Tenía los dedos entrelazados frente a sí, como si contuviera algo que apenas comprendía. Emoción, miedo, expectativa.
y una calma nueva, una que no había sentido desde hacía años. Cuando lo vio, sentado en la banca de siempre, ella se detuvo por un instante. No era un hombre imponente, no era un hombre perfecto, pero había en él una presencia distinta, una firmeza reparada, una luz tibia que asomaba por las grietas, como si por fin estuviera habitando su propio nombre. Julián levantó la mirada y sonrió. No una sonrisa rápida, una que venía desde dentro. «Llegaste», dijo él. «Siempre llego», respondió ella. Él hizo un leve gesto para que se sentara a su lado. Emilia lo hizo, sintiendo que el aire entre ellos tenía algo sagrado. Julián tomó un pequeño respiro antes de hablar, como quien prepara el alma antes que la voz. «Hoy», dijo él mirando hacia los árboles, «tengo que decirte la verdad completa». Emilia no respondió. Esperó. Ella había aprendido a escuchar sin miedo. «Mi familia quiere que vuelva», comenzó él. «Mi tío me llamó esta mañana, quiere que regrese a la empresa, que retome lo que dejé, que vuelva al apellido, que vuelva a ser el Morales que todos esperan». Emilia sintió un leve nudo, pero respiró fundo. «¿Y tú qué quieres?», preguntó suavemente. «Ellos piensan», continuó él, ignorando la pregunta por un momento, «que esta pausa mía es una crisis, que si vuelvo a mi vida anterior, todo volverá a su lugar». «¿Y eso es cierto?», insistió ella. Julián giró el rostro hacia ella. Sus ojos estaban llenos de una honestidad que dolía. «No», dijo él. «Si vuelvo, me pierdo otra vez». Ella tragó saliva. «Entonces no vuelvas». «Es que no es tan sencillo, Emilia. Si me quedo aquí, renuncio a una fortuna, a un futuro seguro, a una red de protección inmensa. Renuncio a un camino entero que otros construyeron para mí. Y si vuelves», dijo Emilia, «renuncias a ti». Julián cerró los ojos. Aquello era justamente lo que necesitaba oír, lo que temía oír. «Mi madre siempre me dijo que la riqueza más grande era elegir», murmuró él. «Pero yo nunca elegí nada, ni siquiera mi dolor». La brisa movió su cabello. El parque parecía guardar silencio. «Emilia», dijo él entonces, abriéndole completamente el pecho, «te necesito sincera. ¿Tú me quieres aquí?» Ella sintió o mundo inteiro pausar dentro dela. No era una pregunta romántica, era una pregunta de vida. Emilia respiró de nuevo, y entonces, «Sí», dijo ella, con una firmeza que nunca tiña ouvido na propia voz. «Sí, Julián, te quiero aquí, pero no quiero que te quedes por mí. Quiero que te quedes por ti». Él rió baixo, con lágrimas comenzando a brillar. «Creo que por fin entendí lo que significa pertenecer», murmuró, «y no tiene nada que ver con casas, ni con negocios, ni con apellidos. Tiene que ver con dónde uno puede respirar sin disfrazarse. Entonces quédate donde puedas ser tú», dijo ella. «Ese lugar eres tú», respondió él, sin desviar o olhar. El silencio que siguió no fue tenso, fue revelador, como si ambos hubieran entrado en un lugar donde los ruidos del mundo ya no podían alcanzarlos. Más tarde, caminaron hacia la escuela. Era fin de semana, pero Emilia tenía llaves. Había prometido revisar unos trabajos. Julián la acompañó sin preguntar. Cuando entraron, el eco de sus pasos llenó el pasillo vacío. Había olor a libros, a tiza y a algo viejo que Emilia siempre había asociado con ternura. Ella lo guió hasta el aula, donde los niños habían cantado el día anterior. Julián se detuvo en la puerta, como si presintiera algo. «Quiero darte esto», dijo Emilia, sacando una pequeña carpeta de su bolso. Él la tomó con cuidado. Dentro había hojas escritas a mano, historias cortas, fragmentos, emociones, palabras que nunca habían visto la luz. «¿Qué es esto?», preguntó. «Mi voz», dijo ella, «la que escondí durante años». Julián pasó los dedos por las páginas como si fueran delicadas. «Son hermosas», murmuró. «Aún no las leíste». «No necesito leerlas», respondió. «Puedo sentirlas». Emilia desvió el rostro, emocionada. «¿Y tú?», dijo ella. «¿Qué escondiste?». Él sonrió con tristeza. «Acompáñame». La llevó até a sala de música. Entrou, acendeu uma luz fraca. No centro estava o piano,
o mesmo que ele havia tocado, tímido, dias antes. Por favor, pediu ela. Julián sentou-se diante do instrumento, respirou fundo, colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar. Desta vez, a melodia não estava quebrada, não estava tímida, não estava ferida, fluía, como se a alma dele tivesse finalmente encontrado espaço para existir. Emília se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dele, sem tocá-lo. Apenas ouviu. Ouviu como pecho inteiro. Cuando la música terminó, él no levantó los ojos. Tenía lágrimas en el rostro. ¿Por qué lloras?, preguntó ella suavemente. Porque pensé que nunca volvería a tocar así, susurró. Porque pensé que lo había perdido. Y no, solo necesitaba que alguien me mirara sin miedo. Emília deslizó una mano hacia la de él. Esta vez, él entrelazó los dedos primero. «Emília», dijo él en un susurro que parecía una oración, «quiero quedarme». Ella cerró los ojos aliviada. «Entonces empieza», dijo. «Empieza aquí, empieza ahora». Las semanas siguientes no fueron perfectas. Julián tuvo miedo. Emília tuvo dudas. Hubo silencios confusos. Hubo noches de nostalgia profunda. Hubo sombras del pasado intentando colarse. Pero hubo también risas de niños, paseos al atardecer, historias que Emília empezó a reescribir, canciones nuevas que Julián tocaba en la escuela y vecinos que lo abrazaban como a un hijo que había vuelto. La mentira del primer día, aquella petición absurda en la cafetería, se había convertido en raíz y ahora brotaba, brotes de vida, de verdad, de destino. Un día, ya casi al final del mes, Julián llegó a la plaza con el libro antiguo entre las manos. «Quiero darte esto», dijo. «¿Tu libro?» «No», dijo él mostrando la página marcada. «Quiero darte la foto». Emília abrió los ojos, sorpresa. «No puedo aceptarla». «Sí puedes», respondió él. «Porque tú eres el futuro que ella desearía para mí. Y quiero que lo cuides». Emília levou a foto ao peito, respirou fundo e entendeu. A mentira havia acabado. O destino não. Julián tomó su mano. «¿Quieres caminar conmigo?», preguntó. «Toda la vida», respondió ella. Y se fueron juntos por el sendero del parque, mientras el narrador, ese narrador que observa desde lejos con ternura, decía: «A veces la vida nos lleva por caminos que no elegimos, solo para llevarnos finalmente al lugar donde el alma estaba esperando ser vista». Un hogar no es un techo, es una mano que no suelta, un abrazo que repara, una verdad que no se compra, y un corazón que vuelve a latir donde menos esperaba. Moral de la historia. A veces, lo que empieza como un favor desesperado revela la verdad que el alma cayó durante años. No necesitamos perfección, necesitamos verdad. El destino siempre encuentra a quienes están listos para verse de verdad, sin máscaras, sin miedo, sin huir.